México está haciendo maravillas, milagros, pero estamos iniciando un programa más a 24 años de la tragedia de las Torres Gemelas, de los avionazos, más que tragedia de un evento inesperado, catastrófico, sobre todo para la gran comunidad norteamericana erigida y como simbolismo del poderío económico, pues no fue más que un ataque certero, fundamental, unos avionazos muy bien dirigidos a las Torres Gemelas en Nueva York. Hoy se cumplen 24 años de ese enorme suceso que cimbró el comercio, cimbró las relaciones comerciales de muchos países, cimbró a los Estados Unidos por dentro y hacia afuera. Pero bueno, este 11 de septiembre vamos a conmemorar de una manera muy sencilla desde aquí el Cabaret ese suceso, pero vamos a hablar de los temas que nos competen en lo cotidiano. Y uno de ellos, usted sabe que no podemos dejar de lado el controversial dicho, yo soy claudista, que no se les olvide. De eso vamos a hablar hoy, de las implicaciones de esa declaración de Esteban Villegas para el PRI local, para el PRI nacional y sobre todo en el contexto de una relación Estado-Federación, Esteban Villegas, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se están, digamos que, dilucidando muchos temas que están pendientes. Uno de ellos es las inversiones que lleguen a Durango. Desde mi perspectiva, Esteban no tiene otra manera de, digamos que fue un dislate que se tuvo que tragar enterito, porque hablaremos de eso más adelante. Obviamente, también haré énfasis, ¿por qué no? Después de este dislate, de esta declaración claudista de Esteban, hablaré del discurso patológico, enfermizo, de Esteban y sus colaboradores en torno a la jauja que estamos viviendo en empleos y en inversiones y en generación de empresas nuevas. Vamos a hablar y a discutir seriamente sobre este discurso que de plano me parece que ronda en lo ridículo del mandatario estatal. Esos dos temas en lo local. Y mire, también vamos a tocar que después de ese informe o de la entrega del informe de Esteban Villegas en el Congreso, del anuncio de la entrega del informe en el Congreso, qué es lo que viene, qué es lo que se va a discutir, sobre todo, vamos a generar esas, a lanzar algunos dardos sobre el próximo presupuesto 2026 a partir de los criterios de política económica que ya se vertieron a nivel nacional. De eso y más hablaremos hoy en el Cabaret. Quédese conmigo, comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, ahí insisto, hago énfasis en que disculpe la tardanza por comenzar hoy 10 minutitos tarde, pero estamos preparando el programa para mantenerlo informado y al tanto de todo lo que ha acontecido en estos días, estas semanas trepidantes. Voy a tratar de, precisamente, voy a tratar de abundar en el tema local, y dejar nada más algunas pinceladas sobre los criterios de política económica del gobierno federal. Y mire, quiero comenzar como siempre, usted sabe que para mí la parte de los cartones, dinamitar el debate público a partir de los cartones es muy importante. Y en primer lugar quiero poner en la pantalla y le pido a mi equipo que ponga y traslade a Monero Hernández. Y este cartón lo titula Otro pequeño cambio, entre comillas. Y es ni más ni menos que Donald Trump, que Donald Trump está hoy en el debate público, en el ojo del huracán, porque a partir de sus ideas beligerantes y de lo que denominaron la Secretaría de Guerra, aumentaron los presupuestos para el tema de armamento, hizo que la OTAN incrementara los presupuestos 5% para comprar armas, y usted sabe que esta política belicista de Estados Unidos implica también que se meta en los asuntos internos de muchas economías. El hecho es que recupere el dólar la hegemonía. Bueno, es innegable hoy, y aquí en la caricatura de Monero Hernández usted lo puede atestiguar, dice Trump
equipado con armamentos, fusiles de alta gama. Dice, y ahora nos llamaremos Gobierno de los Detestados Unidos. Pues bueno, las críticas sobre Trump se han vertido a nivel internacional. Sin embargo, debo decirle que es innegable que Trump y sus políticas están generando críticas y oposición a nivel mundial. Sin embargo, la popularidad de Trump a nivel local debemos de sopesarla. Y en ese contexto, debo decirle que hay una encuesta reciente del Pew Research Center que dentro de Estados Unidos, junto con Gallup, coinciden en mantener un bloque, digamos, a favor de Donald Trump entre 40 y 45%. Y eso implica que los votantes promedio que lo han llevado a la presidencia, no solamente en 2016, sino que lo refrendaron ahora en 2024, están apostando, y es un bloque muy sólido todavía a favor de Donald Trump. Claro, hacia el exterior está detestado. El Pew Research trae 17% de aprobación de Trump fuera de Estados Unidos. Sin embargo, dentro de Estados Unidos, Gallup y el mismo Pew Research coinciden entre 40 y 45% de aprobación. Obviamente, la comunidad latina lo detesta, obviamente los afroamericanos lo detestan, pero su bloque de anglosajones blancos sigue su voto de apoyo. En segundo lugar, le pediría a mi equipo por ahí que ponga otro cartón que tiene que ver con Javier Milei en Argentina. ¿Y de qué estamos hablando con Milei? Estamos hablando de un título, y ahí le va a aparecer en sus pantallas, que se denomina Firme, y es también un cartón que puso Monero Hernández en la jornada. ¿Y qué dice Milei después de ser pateado porque perdió unas elecciones locales en una provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de Milei radicalizando su postura y dice, no nos vamos a mover ni un milímetro. Acuérdense que la derrota, y hay que subrayar esto, la derrota del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, frente al peronismo, es un golpe significativo para Milei en estos momentos. ¿De qué estamos hablando? No afecta directamente su presidencia, pero debo decirle que esa provincia concentra el 40% del electorado nacional, lo que lo convierte en un barómetro clave para el humor social de cara a lo que sigue en las elecciones para Milei. Este revés electoral sugiere un creciente descontento con las duras medidas de austeridad que Milei ha propuesto, sobre todo en términos de programas sociales, estabilidad del peso argentino, los recortes al tema de las pensiones para adultos mayores, los servicios de salud, que ya lo decía, y la educación. Básicamente hay que tener en cuenta estas dos situaciones que van a tensar la cuerda y, desde mi perspectiva, esto junto con la baja aprobación a nivel mundial que tiene Donald Trump y esto de andar de metiche por todos los países del mundo, especialmente en Latinoamérica, les está generando una nueva narrativa a las ultraderechas. Y esto creo que viene bien para el discurso que se está dando a nivel nacionalista de las ultraderechas conservadoras. ¿Por qué lo traigo a colación? Acuérdese que también aquí en nuestro país, Ricardo Salinas Pliego, ultraderechista, dueño de TV Azteca, dueño de Electra, que se resiste a pagar impuestos y que se quiere convertir aparentemente en candidato presidencial en el futuro, en México, me parece que este es un gran revés para este discurso ultra radical, conservador y ultranacionalista de la derecha latinoamericana y obviamente encabezada por Milei y auspiciada por Donald Trump. Siguiente cartón. Este es un cartón nacional de Monero Rapé, en Milenio, y este cartón, analícelo muy bien porque me parece que parece uno de los murales que se le atribuyen a Diego Rivera, no que se le atribuyen, que hizo Diego Rivera en torno a la Alameda Central de México. Este mural me recuerda este cartón me recuerda a ese mural de Diego, y usted lo va a ver en sus pantallas. Monero Rapé lo titula La risastencia, ¿no? La oposición en México, liderada por figuras como Alejandro Alito Moreno y Lili Téllez, que son los que encabezan este discurso, que además andan de vendepatrias, enfrenta una serie de críticas que provienen tanto del oficialismo como de analistas y la ciudadanía en general. Estas críticas se centran en varios puntos clave. Número 1, y subráyelo, y que les quede muy claro, porque ahorita vamos a abundar en eso: desconexión con el electorado, falta de una estrategia cohesiva, liderazgos cuestionados, porque ahí usted ve a Claudio X González, ve a Calderón, ve a Lorenzo Córdoba,
ve a Kenia, ve a Claudio X González, que está desaparecido, por cierto, y hay una ausencia de contrapesos efectivos. En síntesis, este cartón que nos dice las críticas de la oposición o de la oposición para Claudia Sheinbaum se dirigen a su falta de capacidad para renovarse, presentar un liderazgo creíble y ofrecer una alternativa viable y atractiva para la ciudadanía. Si no trabajan en ello, están out, desaparecidos, lo que contribuye a la percepción de que están desorganizados y con una estrategia, yo lo diría, sumamente errática. Y así es que quieren atraer el voto de los ciudadanos contra Morena, contra Claudia Sheinbaum. Se lo dejo ahí de tarea. Cartón número que sigue y tiene que ver con lo local. Con esto le hago un homenaje a mi querido Alfonso Canomá. Y el primer cartón que usted va a ver en sus pantallas es atribuible a el entorno político que se está viviendo en lo local. Y lo titula inteligentemente Canomá como "A falta de pan, tortillas". ¿A quién se está refiriendo Canomá con este cartón crítico, sagaz? Pues, ¿qué se dice ahí en esas oficinas que están en la pantalla? Dice, gobierno, entre comillas, gestiona megapuente, y luego dice la gente, por fin obra pública, un puente en Durango. Pues no se refieren a una construcción, a inversión en obra pública, infraestructura, no. Este fin se atraviesa la Semana Cultural del Mariachi y el Grito de Dolores. Gracias a las gestiones del gobernador, dirían los súbditos del actual gobierno del estado, porque la verdad es que todos son, o más bien parecen súbditos, menos funcionarios de gobierno. Ahí está, gracias al señor gobernador, tenemos un fin de semana largo hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque tenemos hoy la Semana Cultural del Mariachi y el Grito de Dolores. Ahí está, a falta de pan, tortillas de Canomá. Y el que sigue también de Canomá, véanlo en sus pantallas, me encanta este cartón, porque lo titula de desfalcos y otras frivolidades, haciendo alusión a un gran fallo y a a una poca transparencia de Esteban Villegas respecto de nuestras finanzas públicas. Estamos hablando del mal manejo de las finanzas públicas que, hay que decirlo, heredó ya en una situación cuestionable de Aispuro, pero que ha dejado mucho que desear, teniendo al frente hoy a un secretario denominado Franklin Corlay, que era el asesor principal de Aispuro en las finanzas, cuando el Totoy era el secretario, y que, si bien es cierto que le heredaron una deuda de 8,500 millones de pesos, hoy Esteban la tiene en 17,000 millones de pesos. 7,000 a corto plazo y casi 10,000 millones de pesos a largo plazo, todos con banca comercial, y eso es inaudito. De desfalcos y otras frivolidades, deuda pública que está hundiendo al gobierno del estado de Durango. Por eso es que no se le haga extraño que se haya declarado claudista, ¿no? Y en tan solo 3 años, dice ahí la imagen, son de espaldas Esteban y Aispuro le está diciendo, ¿cómo? Estás endeudado más que yo, casi el doble que yo, y en tan solo 3 años, qué bárbaro, ¿no? Entre amigos te veas, ¿no? Y mire, con ese cartón cierro este primer bloque. Deme un minutito, no se vaya y regresamos, porque de lo que vamos a hablar hoy es de qué es lo que ha motivado todos estos dislates verbales de Esteban y esta capacidad que ha tenido de salir a declarar que hay múltiples empresas e inversiones nuevas, por un lado, por otro a decir que se está despertando un gigante, y por otro, estos videos que en las últimas semanas pues, lo llevan desde la Arena México, Ciudad de México, con los horóscopos de Durango, en compañía de Lauro, y que lejos de refrendar una imagen positiva de un mandatario serio, pues se ha vuelto un bufón de cuarta categoría en los dichos de periodistas serios a nivel nacional, que ya llegaron a nivel hasta de Chumel Torres. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Mándame a corte, porfa.
Mándame. Así son los priistas. Los priistas son expertos en ponerse de tapete cuando hay alguien que tiene más poder que ellos. Eso es lo que más lastima a Durango, porque como aquí es donde se concentra mucha esfera priista, Claro. pues todos están defendiendo a Alito. Y eso se los enseñó la vieja política del PRI de todo el siglo XX, de que ellos tenían que reconocer la autoridad y el liderazgo de una persona. Digo, el prismo todo es vertical, todo baja desde arriba. Es una instrucción. Es una instrucción que no se debe de apelar porque pues hay una sumisión completa y las decisiones se toman de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba. Claro. Y es triste ver a jóvenes que están en el PRI en Durango, a personas del PRI de Durango. Oye, con una calidad, una formación que tú dices, veo gente que políticamente ha estado tan preparada, con tanta experiencia. Sí, que aporta cosas. Que aporta. Sí. Y que estén en medio de este debate hoy y aplastados por esta adjetivación que le estamos dando al PRI. No lo merecen todos, obviamente. Exacto. Pero esos son sus líderes. Sí, y sus líderes, ellos sí se los merecen. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Hasta dónde puede llegar la política mexicana cuando se pierden las formas? Alito Moreno es la síntesis. El 28 de agosto, el Senado vivió un episodio inédito. Alejandro Alito Moreno se enfrentó a golpes con Gerardo Fernández Noroña tras concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado. Todo inició porque Noroña dio por cerrada la reunión sin conceder la palabra a la oposición. Molesto, Alito lo tomó del brazo y en segundos comenzaron los empujones, manotazos y hasta un golpe que derribó a un colaborador de Noroña. Las imágenes se viralizaron y encendieron la red. Acusó autoritarismo del PRI, mientras la bancada tricolor cerró filas para justificar la agresión. Pero la realidad es clara, la violencia nunca puede ser la salida en un espacio. Ejemplo de diálogo democrático. El Senado quedó marcado por una escena bochornosa. Y el PRI, en lugar de rechazar la violencia, eligió respaldarla. Grave error en tiempos de polarización. Y mucho más cuando los antecedentes de autoritarismo, de violencia y de represión, además de coartar la libertad de expresión de Alito Moreno, son abismales, son gigantescas. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.
Ya estoy de vuelta, queridos amigos. Qué bueno que siguen con nosotros. No me veo aquí, le digo a mi equipo en la pantalla, a ver si regresa la señal. A Monse Rivas, gracias. Etel Díaz, Jorjan, Víctor, gracias, estar conectados. Gracias, Monse. Creo que sí me falló el micrófono 30 segundos al inicio, pero ya mi equipo lo resolvió. Espero que se escuche correctamente. Saludos ahí a los de 3 en punto, a la comunidad de Shane Bampardo en La Laguna que me manda saludos. Gracias. Estoy de vuelta. Ahí disculparán un poco que me haya tardado en conectarme y en contestarles sus mensajes. La realidad es que estuvimos aquí con unos pequeños fallos y hagan de cuenta que mi staff está como Esteban, atolondrado, ¿no? Tienen un equipo mediocre y pues aquí no es que mi equipo sea mediocre, pero pues andan atolondrados, ¿no? Pero a él le pido una disculpa. Pero mire, quiero continuar y agradecerle a Oli Rojas, presente. Gracias, Oli. Insisto, Monse, gracias por sintonizarme. Denle like y compartan. Etel Díaz, muchas gracias. Hoy quiero continuar porque este bloque me parece para mí sumamente interesante y es, digamos, en donde voy a hacer más énfasis el día de hoy, que es analizar la coyuntura que tenemos pendiente. Y le pediría a mi equipo que ponga primero una pantalla, es una gráfica que tengo, la número 6, porque quiero hacer énfasis en dos cosas. A partir del dislate que tuvo el sábado pasado, bueno, no fue dislate, fue algo, hay que estudiar muy bien ese discurso, sobre todo para lo que les mandó decir a los priistas locales, casi es así, sálvese quien pueda, ¿no? La pregunta que yo haría aquí es, ustedes ven en su pantalla un tuit previo al discurso, previo a lo que pasó en el informe de Esteban, un Arturo Yáñez que se solaza de ser el amigo, más bien Alito es el padre putativo de Arturo Yáñez Cuéllar, ¿no? Aquí vamos a defender a México ante la dictadura de Morena. Quiero ver ahora cuál va a ser la postura de Arturo Yáñez, ¿no? Si Esteban ya mandó la indicación de que todo con Claudia y hay que apoyar a Claudia porque si no, no hay recursos federales para Presa Tunal 2, porque necesitan recursos para la planta potabilizadora, para el plan Agua Saludable para la Laguna, aun y cuando en todos los escenarios locales, todos los diputados del PRI, la gente del PRI niegue o se le olvide tomar en cuenta que estos proyectos de infraestructura están financiados con recursos federales, ellos asumen que el dinero es del pueblo de México y que porque Durango es del pueblo de México también le pertenecen, está bien, es válido. Pero hay que señalar que soslayan que esos recursos son del gobierno federal y hay que reiterarlo desde esta tribuna. Bueno, ¿qué va a decir Arturo Yáñez hoy? ¿Cuál va a ser su postura? ¿Va a seguir la postura de Alito? Todo mi respaldo a nuestro presidente Alito Moreno. Vamos a ver si sigue esa postura de Arturo Yáñez. Y en su pantalla también usted puede ver ahí, y quiero pedirle de entrada a mi equipo, un video en donde Arturo Ávila, es un diputado de Morena, hace pedazos a Rubén Moreira, y usted vio a Moreira y Alito cómo se comportaron en el Senado hace un par de semanas con Noroña. Bueno, vea el video, no sé si mi equipo ya estamos en posibilidades de tener el video, ve el video para que haga énfasis y fíjese muy bien en el semblante de Moreira y vea cómo hacen una máxima priista, tragar sapos sin hacer gestos. Dice mi querido amigo Federico Arreola, tragar mierda sin hacer gestos. Ese es el gran legado priista. Vamos al video. El cinismo del PRIAN no tiene límite, ¿no? ¿Qué obra hizo Enrique Peña Nieto? Ninguna. La que trató de hacer la acabamos concluyendo nosotros. Y hoy Rubén nos viene a hablar de obras faraónicas. Por favor. Segundo tema que me parece muy importante. Yo veo muy enojados a los del PRI. Bueno, ¿a quiénes del PRI? Porque al parecer hay dos PRIs. El PRI de Alito Moreno, el de los porros, los de los entrellistas, los que están en el otro lado en Estados Unidos vendiendo la patria, y el de los gobernadores, que le aplauden a la presidenta de México lo que está haciendo, acciones de gobierno, por cierto, el de tu tierra, y el de Durango, que además se declaró claudista. Entonces, uno no entiende con qué PRI está tratando. ¿Por qué? Porque viven la peor crisis que han vivido desde que se constituyeron hace 77 años, si no me equivoco.
Pero yo sí te quiero decir algo y espero que sea un secreto en esta mesa nada más. Que siga Alito Moreno, porque es un aliado de la transformación. O sea, Alito se ha dedicado no solamente a destruir su partido, sino que le ayuda mucho a nuestro movimiento, ¿no? Okay. No sé de qué lado está Rubén Moreira, si del PRI de Alito Moreno, de los porros y vendepatrias, o del PRI de los gobernadores de su entidad y de Durango, que han dicho el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo bien las cosas. Ahí tiene usted a Arturo Ávila y vea el semblante de Rubén Moreira, que muy machito y muy valiente despotricaron contra Noroña en el Senado y Alito, y les restringen la cara. ¿Cuál PRI? ¿A cuál PRI se refieren? Vamos a ver, interesante, para que vea el debate a nivel nacional. Ahora bien, este es uno de los videos que circuló esta semana, pero hace 8 días, concretamente entre viernes y sábado, surgió que después de lo que vino a realizar Esteban Villegas, que presenta su informe y luego el sábado declara lo que declaró a favor de Claudia, este es un video que para mí corona una sucesión de errores muy, muy graves para la investidura del gobernador Esteban Villegas, ¿no? Porque aquí, insisto, aquí quieren vendernos la idea de que es alguien intocable, perfecto, un gran negociador, un gran gestor de recursos y proyectos, cuando por el lado, con su mano derecha pega y con su lado izquierda cuenta mentiras, ¿no? Usted sabe cómo operó en la elección, usted sabe cómo ha mantenido a raya los medios de comunicación, cómo ha coartado la libertad de expresión, cómo tiene a sus súbditos en coro, tanto medios de comunicación pagados como sus diputados o sus funcionarios públicos aplaudiéndole y diciendo una sarta de mentiras que son indefendibles. Bueno, pues el discurso de yo soy claudista, que a nadie se le olvide, tuvo consecuencias, y una de ellas es caer en las garras ni más ni menos que de Chumel Torres. Ya se acuerde usted que en el Deforma ya le hicieron una burla muy soez sobre su participación en los horóscopos de Durango en la Arena Ciudad de México. Bueno, pues ahora le invito a que vea conmigo el video de Chumel, para que vea cómo lo tratan a nivel nacional y cómo es visto el gobernador de Durango, que aquí raya en el pequeño dictador en el que se ha convertido. Adelante con el video, mis Vámonos compañeros. hasta Durango, lugar donde exportan la tristeza de Esteban Villegas, el gobernador de allá. El de Esteban Villegas dijo, es un gobernador priista, se declaró claudista. No se les olvide, yo soy claudista, frente a la presidenta. No, mira. Usted recordará a Esteban Villegas de nada. Y entonces, bueno, Esteban, en un lamebotismo atrás, puro estilo del PRI de los 70, me hizo recordar a Jolopo, o sea, esos tiempos de aquí somos soldados del presidente. Sí. Es lo mismo, nomás ahora con nacos, pero es la misma de cuenta. O sea, con el señor gobernador de Durango diciendo, no se les olvide, yo soy claudista. Yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. Qué poder de succión, así qué bárbaro. No, así es, sí. Con eso levantas todo el huachicol. No, con eso, que se lo traigan para destapar las coladeras. Así le hacen, ponen a priistas ahí, los agarran así los huachicoles. No, qué bárbaro. Sí, no, es que a ver. Hasta doña Claudia se le que sea menos, güey. No, ¿cuál menos? Échale menos crema a tus tacos. Si me entiendes, harías este tipo de cosas, a menos que quisieses una embajadita. Sí, pues güey. Un puestito. Nada está escrito en piedra, mi carnaval. Piedra, claro. Hay que ver para adelante. Esa es la clave. Tú nomás, donde sepas a dónde, y le das con todos los BTUs. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. Usted no se mueve aquí en la Radio de la República. Estos dos últimos videos que hemos presenciado a nivel nacional de una forma que ridiculizan al mandatario de Durango, Esteban Villegas, estamos hablando del Deforma, que lo hizo pedazos por su participación con Lauro en los horóscopos de Durango, y este de Chumel, raya, ya nomás le falta que caiga en las garras de Broso, y no falta poco, no falta, al paso que va, créame que no falta poco. Los recientes videos de Chumel Torres y el Deforma, que ridiculizan a Esteban, dicen mucho de lo que aquí en Durango muchos de los medios tradicionales callan, y muchos de la gente que quiere expresarse
lo haría con gusto. Sin embargo, hay esta tendencia que aquí se tiene todo controlado y que es perfecto. Pero bueno, hay que entender esto. Y mire, ahora vayamos al otro video que soltó y llenó de polémica las redes sociales, en donde no le ha ido nada bien, Esteban. Tan no le ha ido nada bien que ha hecho mutis estas últimas horas después de que subió este video en donde nos plasma sus 28 empresas que, digo, si me permiten, le faltó nada más enumerar a la Soriana. Le faltó nomás enumerar a, no sé, al Home Depot, a Walmart, ¿no? Como una empresa nueva. Yo no sé en qué está pensando el equipo que asesora a Esteban, pero viendo el comportamiento de él, entiendes que tiene, insisto, yo califico de súbditos y no de funcionarios públicos que lo acompañan en todos los ámbitos. Pues bueno, ahora vayamos a ver, les invito a ver un fragmento, porque no me voy a detener a ver las 28 empresas, porque de eso voy a hablar más adelante, que nos plasma ahí que es ridículo ver que el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Durango lo contemple como una empresa nueva, que a 2 lo contemple como una empresa nueva, que a 7 leguas lo contemple como una empresa nueva, cuando ya tienen aquí años trabajando. Es un insulto para todos nosotros. Bueno, vamos a ver lo que dice, y fíjense la forma en que lo dice, que dice mucho también del talante del gobernador. Oiga, estamos saliendo de la planta potabilizadora. Este fue un compromiso que yo hice también en campaña y que hoy está funcionando. Otro compromiso cumplido con ustedes. Pero quiero dejarles un video aquí en este enlace, porque en mi informe hablé de 28 empresas que están en proceso. Y hubo mucha gente que dijo, no, no es cierto, no están, ¿dónde están? Esto es mentira. Entonces les voy a dejar en el video las 28 empresas, la foto de la empresa, en dónde está localizada, por si quieren ir a ver las 28 empresas dónde están, lo puedan hacer. Unas ya están con personal, ya están trabajando, otras estamos ya completos por inaugurar y que empiecen a contratar gente, otras están al 60% de su construcción, otras, cada una va en un proceso distinto, pero las 28 son reales. Se las voy a dejar aquí. Es una inversión de más de 8,000 millones de dólares histórico en Durango, y quiero que vean que lo que yo les digo es real. No les podría contar ninguna mentira, porque vamos caminando fuerte, caminando duro. Durango va como gigante por su futuro. Digo, la verdad es que si usted hoy atiende las redes sociales, que hay que agradecer que existen las redes sociales, porque hay una seria manifestación de la realidad que hay en la calle, de la realidad que se plasma en Durango y de la visión que se tiene de un gobernante que ha transitado con una burbuja de cristal, totalmente protegido y fuera de la realidad de lo que acontece diariamente en Durango. Esto lo que ha generado es un encono mayor del que ya se tenía. Y mire, para muestra, un botón, porque no podemos estar exentos de lo que sucede en la clase política. Hoy, en sus redes sociales, como siempre, y hay que aplaudirle, Jorge Salum, y le pido a mi equipo que lo ponga en pantalla grande, ahí lo van a ver, un tuit que pone de manera sutil y como siempre con un sutil sarcasmo, felicitando a Esteban, pero fíjese, le voy a leer lo que dice Jorge Salum. Me hubiera dado gusto ser de los que se iban a retorcer por dudar de la existencia de 28 empresas que torpemente no había visto, y darme cuenta de los cerca de 30,000 nuevos empleos que se estaban generando. Pero no tuve ese gusto, dice Jorge Salum. Los únicos nuevos negocios que veo en mi estado son los generados por emprendedores locales que con valentía se arriesgan a emprender a pesar de todo. Y las muchas farmacias del ahorro y los de las empresas como Levines o Levins, que yo he dicho en algunas ocasiones que es el nuevo Consejo Coordinador Empresarial de Durango, que están en todo el estado y que cuando menos en el municipio de Durango, ninguno tiene permiso del ayuntamiento para vender bebidas, y en realidad son ellos y no el municipio quienes dan los permisos a los establecimientos que desean vender bebidas alcohólicas, siempre y cuando les compren el producto a ellos. No, Esteban,
Esperábamos ver a los empresarios chinos que aparecieron en tu segundo informe, construyendo o inaugurando sus empresas y no una lista de empresas que ya desde hace muchos años estaban operando en el estado. De la planta potabilizadora y el Tunal 2, que hay que decirlo, esto no es de Jorge Salum, es mío, que no le dice y no le reconoce la inversión federal a Claudia Sheinbaum en el video, ¿sí? Cierro este comentario. Ahí sí, de la planta potabilizadora y el Tunal 2, dice Salum, ahí sí, gran logro, muchas felicidades. Ahí tiene usted la opinión certera, precisa, punzante y sarcástica de Jorge Salum, que le aplaudo mucho porque él ha sido de los pocos panistas, hay que recalcar esto, panistas, que están con expanista, porque bueno, acuérdense que ya está en Movimiento Ciudadano, que están levantando la mano, criticando objetivamente la labor de un gobernador que parece que está en una burbuja de cristal y que vive en otro mundo. Pues bueno, ahora lo voy a invitar, espero que no se esté escuchando el eco en la transmisión, lo voy a invitar ahora a ver la gráfica que sigue, gráfica 9, mi querido staff. Estamos hablando, quiero que usted observe y vea la gráfica que viene en sus pantallas, que desde mi perspectiva, hoy la publica El Economista, con las cifras de la actividad industrial nacional reportada a mayo 2025. Fíjese cómo titula la nota El Economista y luego la contrasta con la gráfica. Dice El Economista en su encabezado: estados del sureste del país frenan dinamismo industrial. Estados del sureste del país frenan dinamismo industrial. Pero aparece solo Durango ahí. Digo, no es gratuito que nos digan el Chiapas del Norte. Durango es el único que aparece en rojo porque es el segundo lugar nacional de crecimiento mensual, abril-mayo 2025, y en decrecimiento anual, mayo 2024 con respecto a mayo 2025. Menos 4.6 en la interanual y menos 17.2 en caída de crecimiento anual. La actividad industrial nacional registró una contracción anual en 16 entidades federativas durante mayo del 2025 y Durango es la segunda con mayor caída a nivel nacional y a nivel mensual. El sector, ojo con esto, porque también esto implica que los mineros, y lo digo rápidamente, los mineros estén desinvirtiendo en Durango. El sector con la mayor afectación fue el de la minería, con una contracción nacional de 8.2% respecto a mayo del 2024, según cifras que acuérdense que esas sí son las buenas, según Esteban, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las del IMSS, ese no es su jale, ¿no? Los empleos en el IMSS no es su jale. Durango, en su comparación mensual abril-mayo 2025, cayó menos 4.6 y en su comparación anual mayo 2024-mayo 2025, la actividad industrial de Durango cayó menos 17.2%. La siguiente gráfica, si me permite mi staff, porque estas dos variables las quiero que usted las vea cómo están a nivel nacional y cómo se comporta Durango para que lo vean en una tabla. Y Durango aparece en el lugar 31 de 32 entidades federativas. A su izquierda viene la medición mensual, abril-mayo 2025, y a su derecha usted puede ver la contracción anual de menos 17.2%, con respecto a mayo 2024 y mayo 2025. Estamos hablando que estamos por encima de la variación anual arriba de Quintana Roo y con respecto a la variación mensual solo por encima de Aguascalientes. El lugar 31 de 32 entidades federativas. Ahora bien, con esto cierro este bloque y si me permiten quiero hacer una breve reflexión muy sentida y que quiero que quede muy clara y muy plasmada porque a mí me ha parecido una irreverencia total y de una gran ignorancia lo que ha declarado Esteban, sobre todo al referirse a las estadísticas oficiales y al estarlas negando sistemáticamente. Titulo el siguiente editorial: Discurso patológico de Esteban y sus colaboradores. Con base en los datos presentados por el INEGI, en su indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, con fecha del 10 de septiembre de 2025, la situación económica para Durango se revela no solo preocupante, sino diametralmente opuesta a la narrativa oficial de progreso y crecimiento que nos quieren vender. La cruda realidad de los datos. El informe es contundente y exhibe una severa contracción en el sector industrial del Estado.
Los datos clave son alarmantes. El primer dato, caída mensual. En la comparación de mayo 2025 respecto a abril 2025, la actividad industrial de Durango se desplomó menos 4.6%. Colapso anual. El panorama es aún más sombrío en la comparación anual, con una caída de menos 17.2% entre mayo 2024 y mayo 2025. Y número 3, posición nacional. Estos resultados colocan a Durango en el lugar 31 de 32 entidades federativas en cuanto a desempeño industrial, tanto mensual como anual, evidenciando un gran estancamiento profundo en relación con el resto del país. El discurso oficial contra la evidencia empírica. Estos números provenientes de una fuente oficial e irrefutable, como el INEGI, contrastan de manera frontal y violenta con la narrativa gubernamental que insiste en anunciar con bombo y platillo la llegada de grandes inversiones y la existencia de un supuesto auge productivo e industrial, y la realidad documentada por los indicadores económicos más básicos desmantela por completo este discurso triunfalista. Lo que es más grave, señoras y señores, esta caída en la actividad industrial tira por la borda cualquier indicio de nuevas inversiones o de una inminente generación de empleos. Por el contrario, corrobora las tendencias ya observadas en otras fuentes oficiales, desconocidas por el gobierno, de cuáles hablo: las cifras de creación de empleo formal en el IMSS, los datos de ocupación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE del INEGI, y la información del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, que en conjunto pintan un cuadro de desaceleración económica, que esa es la realidad, y de falta de dinamismo en varios sectores, principalmente el manufacturero. El costo político de una narrativa insostenible. Se percibe una intención patológica, enferma, por mantener un discurso que no se sostiene en la realidad. Una estrategia de comunicación que parece más enfocada en la propaganda. No, usted sabe que las mentiras dichas 1000 veces no se convierten en verdad, ¿no? Parece una comunicación más enfocada en la propaganda que en la gobernanza efectiva. Esta desconexión entre las declaraciones oficiales y la vida cotidiana de los ciudadanos tiene consecuencias directas y perjudiciales. Y creo que el único que no se da cuenta es Esteban y su equipo, sobre todo los aduladores. Lejos de ayudar a la imagen del mandatario estatal, esta insistencia en una realidad alterna lo está hundiendo en una espiral de poca credibilidad y de rechazo sistemático a la población. De la población. ¿De qué estamos hablando? Vean las redes sociales, vean las reacciones a sus videos. No solo a los de la sátira que le hacen a nivel nacional, vean las reacciones a los videos en donde ha dicho mentiras sobre las empresas y las inversiones. Cuando los datos oficiales y la economía familiar señalan una dirección y el gobierno insiste en lo contrario, la confianza se fractura. El humor social, un termómetro clave en la gobernabilidad de un estado, no va bien en Durango y se alimenta de la creciente percepción de un liderazgo alejado de los problemas reales de la gente y enfocado en construir un relato ficticio, un relato falaz. Vamos a una pausa y regresamos. ¿De verdad la caída de un capo significa el fin del narco? Ismael El Mayo Zambada, a sus 75 años, se declaró culpable en Nueva York de encabezar una empresa criminal y aceptó cadena perpetua, además de un decomiso récord de $15,000 millones, incluso más que el Chapo. El golpe es histórico, pero la pregunta es inevitable. ¿Funciona la Kingpin Strategy? Durante décadas, la idea de descabezar cárteles ha provocado lo contrario: fragmentación, violencia y nuevas facciones. El Mayo se va, pero los chapitos, las redes financieras y las células en Sinaloa siguen activas. Lo que parece un triunfo podría ser apenas el inicio de otra guerra, o en el mejor de los casos, una reconfiguración del crimen organizado en México y Estados Unidos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.
De vuelta, amigos, acá que mi staff me sigue haciendo cuestionamientos y preguntas falaces. Bueno, los he atacado hoy, no, pero no lo merecen. Son un gran equipo y gracias a este gran equipo que tengo, el programa se transmite sin fallas los jueves y usted lo puede ver en mis redes sociales. Miren, agradezco a José Tamayo, a Amelia Salas. Amelia, un abrazo, gracias. A Alejandro Aguirre dice, yo vi minera cerrar en Guanaceví cuando estaba haciendo mi servicio social debido al cobro de piso que les hacían. Déjame decirte, mi querido Alejandro, que parte del conflicto que hay, porque se está disfrazando el tema de las controversias que hay en el TEMEC con respecto a revisar el tema minero, se está disfrazando de que las reformas que se hicieron en la ley minera para proteger las comunidades donde se explotan minerales, ya sea cobre, hierro, oro, plata, en el caso de Durango es oro y plata, básicamente. Debo decirte que ese es el argumento oficial, pero la realidad es que los están extorsionando. Y hay un tema fuerte de extorsión y derecho de piso, y tienes tu razón ahí. Martín Lozoya, saludos, mi Leo, gracias, mi querido Martín, un abrazo, y ahí a toda la porra de J&B y de la central, el equipazo de Slow Pitch que la rompe ahí en la liga de los lobitos estos, ¿no? Corruptos lobitos. Un saludo, mi querido Martín. José Palacio, gracias. María del Carmen Reyes, gracias, porque siempre está al pie del cañón. Dice, buenas tardes, Leo. Muy mala táctica la de los prianistas. Por más circo, maroma y teatro que hagan, no creo que recuperen el poder, sobre todo después de que la presidenta dio a conocer la deuda, dio a conocer la deuda maldita de Calderón y Peña. Nos dejaron en Pemex, la que dejaron en Pemex, y es mucho cinismo querer envolver al pueblo con ingratitudes o intrigas, perdón. En lo local, según se anunció en cierta televisora, dará cuenta de las empresas de desarrollo, pero como es tan bueno para cantinflear, a ver con qué sale. Linda tarde. No, gracias, ya lo anunció, no necesitó a los medios de comunicación, que obviamente le aplauden, ¿no? Usted sabe, Mari Carmen y toda la gente sabe que aquí el control mediático, sobre todo en los medios oficiosos y oficialistas, pues es de aplauso y de una genuflexión de la misma magnitud que hizo Esteban con Claudia Sheinbaum, una genuflexión así, pero hincadito, ¿no? Y enterita se la comió, como dicen en el argot. Etel Díaz dice, se adjudica el gigante obras del gobierno federal como si fueran del estado de Durango. Sí, claro. Si te fijas, Etel en el video que pone, dice que ya están terminando, que están en proceso con la potabilizadora, etcétera, pero no menciona el gobierno federal. Y así tú verás a todos los diputados y funcionarios del gobierno. Digo, en la semana pasada analizamos el discurso, parte del discurso que dijo David Payán, el del secretario de Desarrollo Social Local, que dijo que atribuyó que la bajada de la pobreza en Durango era por los uniformes escolares gratuitos y por la tarjeta madre. O sea, Chano, ¿no? Chano diciendo mentiras. Y luego Chon, Palafox, diciendo de las empresas que ya están abiertas. Digo, el video de Esteban, con las fotos y los lugares de las direcciones de las empresas, lo único que desnudó es que se le hayan ido, pero en masa, las críticas en redes sociales, por supuesto. Pero miren, continúo. La verdad es que este bloque lo voy a destinar para un tema light, que usted sabe que vamos a tener unos días de asueto por cuenta del gobernador, ¿no? Pero quiero aprovechar para recomendarles una lectura. Antes, quiero pedirle a mi equipo que me ponga 2 imágenes que por ahí le pedí antes, no sé si estén listas, del Torito. Y si no, básicamente se me quedan en el tintero varios temas y le voy a decir cuáles son. Los criterios generales de política económica del gobierno federal, que de ahí parten la discusión de los presupuestos estatales, se lo prometo que lo voy a discutir con más amplitud más adelante. El tema del huachicol, las aduanas y la Secretaría de Marina, que es algo importantísimo, es algo que detonó, se me escapa, no lo voy a tocar en este tema, pero se lo dejo ahí como un tema que voy a tratar. El desenlace avance de la coordinación entre agencias de Estados Unidos y el tema del narcotráfico y migración. Usted sabe que vino Marco Rubio, hubo una relación de altura, hubo coordinación y Harfuch está anunciando más presión a la delincuencia organizada. Entonces, que vamos a ver qué va a pasar en ese contexto con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, porque se vienen discusiones de los juicios al Mayo Zambada, a Ovidio Guzmán y las consecuencias que esto va a traer.
En el ámbito local, obviamente, a partir de los criterios generales de política económica del gobierno federal, se viene la discusión del presupuesto 2026, muy importante para Durango. Fíjese, en el 2025, para obra pública, la Secretaría de Obras Públicas se le destinaron 1,700 millones de pesos. La deuda es 10 veces más, o sea, 17,000, ¿no? 17 millones, perdón. 17 millones es la deuda y 1,700 millones le asignaron de presupuesto. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este discurso. Pero miren, no me quería ir, no sé si tienen la imagen por ahí mi staff. Quiero reconocer al Torito, Isaac del Toro, lleva 3 victorias al hilo en una semana y ya logró su 5ª victoria de Grand Slam o del World Tour, como se le llama en el largor del ciclismo. Y ojo con el mexicano, porque el año que entra espero y la rompa en las grandes vueltas. Es un gran hallazgo para México, un gran mexicano, un gran deportista que merece la pena que se hable más de él y que el ciclismo resurja. Vamos a ver si se recuperan y supera las memorias de Raúl Alcalá, de Pérez Cuapio, de Miguel Arroyo, 3 de los grandes ciclistas que, híjole, quedaron en el olvido. Le dejo esa imagen y como le recordaba yo, no sé si esté la imagen del 11M, si no es nada más hacer énfasis en que hoy se cumplen 24 años de la tragedia de las Torres Gemelas y usted sabe que fue un par de avionazos que derrumbaron en el centro nodal de Estados Unidos, el centro económico, a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, hoy se conmemoran esos 24 años y con esos 2 temas lo quiero dejar ahí pendientes. Y lo que quiero recomendarle el día de hoy, le pido a mi equipo que ponga en sus pantallas, ahora sí, ponga la recomendación de este fin de semana largo que viene. Es un gran libro que me cayó en las manos, que se lo recomiendo mucho, de una escritora argentina, Agustina Basterrica. Aquí está, si lo ven en sus pantallas, Agustina Basterrica. Se llama Cadáver Exquisito. Le agradezco a la librería Alfarabía, a Lisandro González, a Betsy González, que me hagan hecho llegar este libro. Se lo recomiendo mucho. Búsquelo. ¿De qué trata este libro? Que voy a deglutir con gusto este fin de semana largo. Cadáver Exquisito, y un subtítulo que dice Mapa de las lenguas. Se lo recomiendo mucho. Dice: la súbita aparición de un virus letal es una distopía, para empezar, que ataca a los animales, modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. No. Es una distopía, ¿no? Le aclaro. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en 2 grupos: los que comen y los que son comidos. Es una gran distopía. Y es una gran escritora, Agustina Basterrica, se la recomiendo mucho. Marcos Trejo, el protagonista de esta historia, encargado general del frigorífico Krieg, o Krieg, si lo castellaniza, separado de su esposa y a cargo de su padre, es un oscuro burócrata. Y el día en que recibe como regalo a una mujer criada para el consumo, las tentaciones, como siempre sucede, lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las nuevas normas, hasta límites que la sociedad desconoce. Las preguntas que deja ahí la contraportada de este libro y la recomendación que le hago para esta lectura dice: ¿qué resto de humanidad cabe cuando los muertos son cremados para evitar su consumo? ¿Quién es el otro si de verdad somos los que comemos? Estas 2 preguntas las hace la autora y la verdad se lo recomiendo mucho. Cadáver Exquisito, Mapa de las lenguas. La súbita aparición de un virus letal es una gran distopía que además nos confronta con una realidad que, déjeme decirle, es una distopía, insisto, pero es una gran lectura que lo va a enamorar. Le agradezco a Alfarabía, los hermanos Lisandro y Betsy Lucatero, González Lucatero, por el libro. Se lo recomiendo mucho. Por hoy me despido. Le agradezco mucho que me haya sintonizado. Ojo, gracias por apoyar proyectos independientes de periodismo como el Cabaret Itinerante. Gracias por darle like, por replicarlo, por comentarlo. Esté al pendiente de mis redes sociales, Los Cabareteros en X,
Cabaret Itinerante en YouTube, en Facebook, El Cabaret Itinerante. Búsquenme en las demás plataformas, también tenemos Instagram, aunque principalmente X, YouTube y Facebook. Por ahí tengo una página www.elcabaret.mx. Lea mis artículos que básicamente son de lo que surto los programas del Cabaret Itinerante. Yo esta semana me despido, estemos al pendiente porque las cosas se mueven. Ha sido una semana, para mí, desde el análisis político-económico, triste y lamentable desde el punto de vista del gobierno que tenemos. No puede ser posible que estemos dando la nota un día sí y otro también para que se burlen de nosotros, como se ha burlado Chumel, el de Forma, como hemos sido anunciados por el Gordo y la Flaca. Ha sido lamentable. Y más todavía lamentable que nos creamos la serie de discursos llenos de mentiras, plagados de errores que implica que no haya empleo y que nos mientan con el tema de las inversiones. Ahí están las cifras, ahí están las evidencias y créame que valoro mucho que usted refuerce y apoye el periodismo independiente como tal. Le agradezco a Víctor, a Amelia Salas, a José Tamayo, a Alejandro. Dice, con todo el cobro de piso que permite la empresa, ¿sí?, de Esteban Villegas a las mineras, madereras y demás industrias, ya ni quieren invertir en Durango. Pues ese es un tema fuerte. Martín, y gracias Alejandro, Martín, José Palacio, María del Carmen, Oli Rojas, Etel Díaz, Montse Rivas, gracias por el apoyo y ahí te leo también en Facebook, la verdad, interesante. Un abrazo a todos ustedes, nos vemos la próxima semana y estén al pendiente de las redes. Hasta pronto, mi nombre es Leonardo Álvarez y esto fue El Cabaret Itinerante.